Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a comenzar con la segunda unidad, en la que vamos a ver la parte más eh, legal, digamos, de comercio exterior. Así que, como siempre, les voy a compartir la presentación, así vamos viendo el contenido. Bien, bueno. Hoy vamos a ver conceptos básicos del derecho aduanero, así que vamos a empezar repasando algunos conceptos que ya vimos. Primero que nada, el territorio aduanero. El territorio aduanero es la parte de nuestro territorio, tanto terrestre como acuática, como aérea, que está sometido a la soberanía, obviamente, argentina, y también los enclaves constituidos a su favor, ¿sí? Acá la gracia, digamos, que tiene para nosotros para comercio exterior es que se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones, ¿sí? De carácter económico y no económico a las importaciones y exportaciones. Después tenemos el territorio aduanero general, ¿sí? Que también ya vimos, que es el donde se aplica el sistema arancelario de prohibiciones de forma general, así como lo indica su nombre. Y el territorio aduanero especial o área aduanera especial es donde se aplica justamente un sistema arancelario de provisiones especial. Esto lo vamos pasando rápido porque ya lo vimos. Enclave es ámbito sometido a la soberanía de otro estado, sí, eh, pero en nuestro territorio, que se encuentra en nuestro territorio, pero sometido a la soberanía de otro estado, donde se le permite la aplicación de la legislación aduanera nacional. Después, en exclave es el ámbito sometido a la soberanía nuestra de la nación argentina, donde se permite la aplicación de la legislación aduanera de otro estado. Y después, otro concepto que también habíamos visto es la zona primaria aduanera, que es aquella parte del territorio aduanero donde se realizan las operaciones aduaneras, ¿sí? El control de las mismas, y acá rigen normas especiales para la circulación de personas y el movimiento también de mercadería. Un ejemplo de esto habíamos dicho que eran los puertos, los aeropuertos, donde, o los depósitos fiscales, por ejemplo, donde una persona no puede ingresar de forma libre, ¿no? Sino que aquí se encuentran operativos, digamos, operarios de comercio exterior con sus respectivos permisos, eh, porque es donde se manipula la mercadería cuando llega. Entonces, por eso tantos controles, ¿sí? Porque es un ámbito sensible, ¿sí? En la zona primaria aduanera, eh, y a partir de ahí además, donde llega la mercadería, se realizan todos los trámites aduaneros y recién se libera a el territorio general, digamos. Eh, por exclusión, se define la zona secundaria, ya que lo que no es zona primaria va a ser zona secundaria. Eso por un lado. Después tenemos zona de vigilancia especial, que es la franja de la zona secundaria donde hay controles especiales. Y tenemos la zona marítima aduanera, que es la franja del mar territorial argentino y de los ríos internacionales sometidos a nuestra soberanía, con sus espacios aéreos también, que se encuentra sujeta a controles aduaneros especiales y es lo que las famosas 200 millas marítimas, que es desde la costa, ¿sí? Hasta la línea de las mareas bajas, que es
es lo que conocemos, o sea, es toda la línea paralela en las 200 millas marítimas, que obviamente no exceden los 20 kilómetros. Bien, esto ya lo habíamos visto. Ahora pasamos a otros conceptos básicos que por ahí piensan que son muy obvios, pero que está bueno saberlos. Entonces, como este es un curso que estamos desde cero, está bueno saber este tipo de conceptos. Entonces, tenemos importación, que es la introducción de cualquier mercadería a un territorio aduanero, por eso ya no estamos hablando en sí de país, sino que vamos a hablar en estos términos, ¿no? De territorio aduanero. La exportación, al contrario de la importación, es la extracción de cualquier mercadería desde el territorio aduanero. Ahora, ¿qué es mercadería? Justamente mercadería es todo objeto que se pueda importar o exportar. Ahora, también nos dice la ley o el código aduanero, que va a ser nuestra ley mayor, eh, que además se va a tratar como si fuera de mercadería, porque mercadería estamos hablando de bienes tangibles que se pueden tocar, que se pueden ver. Sin embargo, se va a considerar como mercadería también a los servicios, ¿sí? Eh, que se realizan en el exterior, ¿sí? Y que la explotación sea acá en el país. También los derechos de autor y de propiedad intelectual y al revés, los servicios que se brindan en otro país, ¿sí? Perdón, en nuestro país, pero que la explotación sea en el exterior. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema importante. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas básicas para trabajar en comercio exterior, ¿sí? ¿Qué pasa? En comercio exterior hay una gran cantidad de normativa respecto a, por ejemplo, eh, aranceles, ¿sí? O sea, las mercaderías ingresan o egresan de un territorio aduanero, no estamos hablando solamente del nuestro, pagando aranceles o al contrario, si salen cobrando, o sea, siempre hablando de aduana, cobrando aranceles. Entonces, o sea, en ambos casos el importador y el exportador paga, ¿sí? Son derechos de importación y exportación. Entonces la aduana cobra todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay millones de mercaderías, de tipos de mercaderías. O sea, si se van a la lógica, ¿sí? Hay, todo lo que vemos es mercadería, todo es susceptible de importarse y exportarse. Entonces, no van a tener un mismo tratamiento impositivo, ¿sí? Arancelario. Entonces, necesitamos un orden, una distinción, ¿sí? Además, hay prohibiciones a las mercaderías, a las importaciones y exportaciones. Depende, obviamente, cada país, cada territorio aduanero. Entonces, también eso tiene que estar en un lugar, ¿no? Para que podamos detectar qué mercadería tiene dicho tratamiento. Entonces, ¿cómo sabemos qué le tenemos que aplicar a cada mercadería? Todo esto está en un compendio, se podría decir, porque es un libro, pero también está online, denominado nomenclador arancelario de mercaderías. ¿Sí? ¿Por qué nomenclador? Porque básicamente establece un código de orden de las mercaderías para facilitarle a quienes trabajamos en comercio exterior de saber qué características tiene la mercadería, o sea, a nivel impositivo, arancelario, de previsiones, ¿sí? Entonces, nos va a solucionar y a facilitar el trabajo de saber si podemos traer una mercadería, cuánto nos sale, ¿sí? Entonces, está en este lugar y es algo que utilizamos en todo el mundo, ¿sí? No solamente acá, obviamente, como dijimos en la primera clase, tenemos, o sea, el comercio exterior está hecho para
unificar criterios, ¿sí? Porque nos tenemos que entender con cualquier país del mundo para poder comerciar bien. Y esta es una de las herramientas que tenemos nosotros para poder comerciar bien. Entonces, el sistema armonizado de designación y codificación de mercadería, ¿sí? Está establecido para la individualización y clasificación de mercaderías. En este país, en nuestro país, el Poder Ejecutivo, ¿sí? Mediante la Secretaría de Finanzas, es el que debe mantener actualizado este sistema eh, y las notas explicativas. ¿Por qué? Porque eh, poder leer, ¿sí? E interpretar este nomenclador también tiene, digamos, su, sus reglas, ¿sí? Entonces, tiene notas explicativas por ese motivo. Después, si hay algún cambio en este nomenclador, se va a denominar enmienda, ¿sí? Entonces, en nuestro país se va por la sexta enmienda, aunque en el Mercosur se va por la séptima. ¿Qué problemas trae esto? Que por ahí en la séptima enmienda hay códigos que no van a estar o códigos que se van a agregar y Argentina no los tiene. Entonces, si estamos hablando de una mercadería que cambió el código, ahí vamos a tener que hacer, digamos, algún trámite extra para poder machear, ¿sí? Poder igualar la información entre los dos países. Por eso es tan importante que los países, cuando haya un cambio, lo apliquen, ¿sí? Porque si no va a quedar atrás y va a ser más difícil operar para ese país, ¿sí? Porque no va a tener el mismo, digamos, el mismo librito, ¿no? Que el otro país. Después, el Poder Ejecutivo, también de Argentina, puede crear subpartidas, notas explicativas y de interpretación, ¿sí? Puede hacer eso, obviamente no cambiar el nomenclador en la sustancia, ¿sí? Pero puede hacer estos pequeños cambios para adaptarlo a nuestro país. Ahora, como les dije, es un compendio y como todo libro, eh, tiene su orden. Como cualquier libro está en capítulos, acá, al ser algo mucho más grande que tiene mucha más información, este es el orden que vamos a tener. ¿Sí? Como yo también les dije en la primera clase, comercio exterior tiene cosas muy específicas que no se van a ver en otro lado. Entonces, si hay algo que no se entiende y todo, me preguntan porque son cosas muy particulares, pero muy particulares. Entonces, tenemos los 5 terms que vimos la otra vez, ahora tenemos esto. Y bueno, lo tienen que entender bien para después, si se van a dedicar a esto, poder tenerlo ya sabido. Entonces, eh, primero tenemos el libro, ¿no? Acá. Imaginemos el libro, que es el nomenclador que estamos hablando. El primer corte que se le va a hacer, ¿sí? La primera organización va a ser en secciones, ¿sí? El nomenclador tiene 21 secciones. Ahora, después de las secciones, vamos a tener capítulos. Dentro de los capítulos vamos a tener partidas. Dentro de las partidas vamos a tener subpartidas, ¿sí? Porque vamos a ir agrupando, ahora vamos a ver los criterios, pero vamos a ir agrupando todos esos códigos de todas las mercaderías que existen, que son millones, vamos a ir agrupándolos en estos grupos. Ahora, acá tenemos también las reglas generales de interpretación y las notas legales. Esto en sí no es una agrupación, sino que para realizar nuestra búsqueda de, queremos saber el código de un celular, por ejemplo, para saber a dónde ir, tenemos que saber las reglas de interpretación y las notas legales que están en los capítulos, en las secciones, adelante de todo. ¿Sí? Esas son las que justamente nos aclaran cómo continuar con nuestra búsqueda. Yo les hablaba de un código, ¿sí? Eh, pero no le vamos a decir más código, porque código es algo genérico.
¿sí? En comercio exterior, este código se lo denomina partida arancelaria, ¿sí? Arancelaria porque está relacionado con los aranceles que tenemos que pagar, obviamente, y partida porque es el código, ¿sí? Entonces, esta partida arancelaria, para no decirle más código, tiene también su estructura, que es la que vemos acá. Esta es la estructura de Argentina, y ahora vamos a ver por qué. Es un código alfanumérico, la partida, y está compuesto por los primeros dos números es el número de capítulo. El tercer y cuarto número es el número de partida. Acuérdense que el nomenclador estaba en distintas secciones. El quinto y sexto va a ser la subpartida, ¿sí? Ahora, estos primeros 6 números los vamos a compartir con todo el mundo. O sea, que estos primeros 6 números van a ser la partida arancelaria eh, de una mercadería que va a tener que coincidir, si yo hago negocios con China, el chino tiene que clasificar a la mercadería igual que yo y tenemos que tener el mismo código. Ahora, los distintos países pueden agregar más números, más letras, lo que sea, para un orden ya interno, ¿sí? Para información, para poder, no sé, para criterios internos del país. Por ende, nosotros no nos conformamos con los 6 números, sino que agregamos más. Primero, como también ya vimos en la clase de eh, grupos económicos, nosotros formamos parte del bloque Mercosur, junto con Brasil, junto con Paraguay, junto con Uruguay, junto con Venezuela. Entonces, como formamos parte y tenemos beneficios a nivel de comercio exterior, para organizarnos mejor, vamos a agregar 2 números más. Entonces, si yo comercio con China, vamos a tener 6 números obligatorios. Si yo comercio con Brasil, tengo que agregarle estos 2 números, que es la subpartida regional, justamente porque solamente es del Mercosur. Ahora, para Argentina propiamente, vamos a agregar 3 dígitos más y un dígito control, que es la letra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Argentina usamos el sistema Malvina, que es un sistema propio de comercio exterior, que es obviamente computarizado, eh, que nos va a pedir justamente todo el número entero con este número final. ¿Sí? Entonces, este número es propio de Argentina porque es del sistema de Argentina. Entonces, para Argentina, una mercadería, ¿sí? Un código, una partida arancelaria de la mercadería va a componerse, ¿sí? De todos estos números y la letra al final. ¿Para qué sirve eso? Cada partida arancelaria, cada código, ¿sí? Va a representar una mercadería diferente, ¿sí? Un celular va a tener una partida arancelaria, una botella de agua va a tener una partida arancelaria, una bolsa va a tener una partida arancelaria distinta y así. Todo el universo de mercaderías va a tener cada mercadería su código. ¿Cómo sabemos cómo llegar a ese código? Ahora lo vamos a ver. Primero tenemos el origen de las mercaderías, ¿sí? Esto no está relacionado con el nomenclador en sí, pero son conceptos que lo tienen que saber. El origen de las mercaderías se establece de acuerdo a unas normas también de origen y sirve para determinar beneficios y restricciones para el ingreso y egreso de mercaderías a los territorios aduaneros. Todo tiene que ver, ¿sí? De dónde viene la mercadería, hacia dónde va, las características de la mercadería, todo tiene que ver y ser evaluado al momento de importar o exportar, porque cualquier detalle nos indica de si una mercadería literalmente va a poder ingresar al país. Y si puede ingresar, si tiene algún beneficio, si no tengo que pagar alguna tasa o algún arancel, porque hay algún acuerdo, ¿sí? Y otro concepto importante es la procedencia. La procedencia es el lugar donde la mercadería fue expedida, ¿sí? Fue enviada con destino final hacia, en este caso, nuestro territorio aduanero,
Y esta procedencia se da a conocer en los documentos de transporte, ¿sí? Que para adelantarlos son el conocimiento de embarque cuando es marítimo por barco, la carta de porte cuando es un camión y la vía aérea obviamente cuando es un avión. Entonces, el origen de las mercaderías va a ser establecido por estas normas, mientras que la procedencia va a ser literalmente el lugar desde donde la mercadería sale hacia acá, pero sí eh, va a estar determinada por los documentos de transporte, no por unas reglas, unas normas. Y acá vamos a ver 3 ejemplos para que nos quede bien clarito la diferencia entre procedencia y origen. Y el primero es así. Tenemos un barco que va a Ámsterdam, Nueva York, Buenos Aires. Y la aclaración nos dice lo siguiente. Por todo el viaje se emite un solo documento de transporte en el que figura lugar de embarque Ámsterdam, transbordo, cambio de buque Nueva York, destino Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, la procedencia va a ser Ámsterdam. ¿Por qué? Porque por más que hubo un cambio de barco en Nueva York, en realidad hay un solo documento de transporte que me indica que la mercadería salió de Ámsterdam. ¿Sí? Por eso la procedencia es de Ámsterdam. No importa que haya pasado por Nueva York porque no tuvimos cambio, ¿sí? Del documento de transporte. Siguiente ejemplo. Mismo circuito. Ámsterdam, Nueva York, Buenos Aires. Pero ahora se emite un documento de transporte por el recorrido Ámsterdam-Nueva York y otro por Nueva York-Buenos Aires. En este caso, la procedencia va a ser Nueva York, porque si bien sigue saliendo de Ámsterdam, tuvimos un cambio de documentos, ¿sí? Entonces, el último documento me dice que salió de Nueva York y a ese le vamos a hacer caso para la procedencia. Tercer ejemplo. Sí, Ámsterdam, Nueva York, Buenos Aires, sí, igual. Pero nos dice que se emite un documento de transporte por el recorrido Ámsterdam, escala Nueva York y destino final Buenos Aires. Recuerden que el primero era un transbordo, es decir, un cambio de buque, y este es una escala, solamente para ahí y después sigue. Como tenemos el mismo documento de transporte, acá de nuevo no nos hacen dos, la procedencia en este caso sigue siendo Ámsterdam. Estos son 3 ejemplos para que vean cómo cambia la procedencia. Bien, ahora pasamos a, digamos, las fuentes, lo que originan de lo que se toma, ¿no? Para realizar el reglamento que regula todo lo anterior que vimos. ¿De dónde salen esos conceptos que nos regulan? ¿De dónde sale el nomenclador, ¿sí? Que sale de una norma internacional? Bueno, estas justamente son las fuentes del derecho aduanero, ¿sí? Que las vamos a ver ahora. La primera fuente fundamental de cualquier derecho, obviamente, es la Constitución Nacional, ¿sí? Y particularmente en la parte de comercio exterior, es porque encontramos que en el artículo 4 nos habla de los tributos aduaneros que forman parte del Tesoro de la Nación. O sea, la importancia de la aduana, de recaudar desde el momento en que se hizo la Constitución, está establecido eso, ¿sí? Además, incluye los conceptos de que las aduanas son nacionales, de la libertad de tránsito de las mercaderías, legalidad, tipicidad, digamos, principios que reglan el comercio de mercaderías en nuestro país. Está en la Constitución, así que por ende es tangible, existe y debe ser regulado. Siguiente fuente son los tratados internacionales, ¿sí? Vimos que eh, el nomenclador sale, ¿sí? De una convención internacional con un reglamento, entonces tiene que ver, ¿sí? Con esto. Eh, un tratado internacional, ¿sí?
debido a la última reforma que tuvimos en la Constitución, lo tenemos a la misma altura de jerarquía que la Constitución, ¿sí? O sea, con un tratado internacional, la Constitución son iguales, ninguno va por arriba del otro. Y no pueden contrariarse, o sea, si existe un tratado internacional que nos dice una cosa, la Constitución no puede poner lo contrario, ¿sí? Porque son iguales en jerarquía. Uno de los ejemplos es el Tratado de Asunción, que es el que da origen al Mercosur. Después el Tratado de Bruselas, que como estuvimos viendo recién, es el que nos da origen al sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías, ¿sí? Que buscó un idioma común, ¿sí? Para que tengamos todos los países para comercializar. Y de ahí, obviamente, la herramienta que surge es el nomenclador. Y otro ejemplo es el acuerdo del GATT, ¿sí? Fue bajo la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Eh, por ejemplo, este habla de el valor en la aduana de las mercaderías y está ratificado por el Código Aduanero acá en nuestro país. Bueno, tenemos entonces la Constitución, los tratados internacionales que son iguales. Después está en orden, ¿sí? Así, descendente. El primero, obviamente, son los que tienen más jerarquía y ahora pasamos a las leyes en general, ¿sí? Pero para lo que nos importa a nosotros es que el Código Aduanero se creó por la Ley 22.415, ¿sí? Es decir, que desde el origen del código nuestro que usamos, acá se va a regular la operatoria aduanera, el ámbito espacial, los sujetos intervinientes, operatoria, los tributos, ilícitos, todo lo relativo a lo aduanero, digamos. Como siguiente fuente tenemos las resoluciones. ¿Sí? En este caso las va a realizar aduana propiamente y son operativas porque regulan cosas como plazos, requisitos, documentos. Es más ya operativo del día a día de comercio exterior. Seguimos con los decretos. Los decretos ya reglamentan una ley, o sea que va por abajo, pero modifica una ley. Y a nosotros ejemplos de los que nos podrían interesar son el 1001, que reglamenta el Código Aduanero, el 1219, que es sobre economía de mercado y dumping. Dumping es un concepto de aranceles que lo vamos a ver más adelante. Eh, no sé, el 1330 de importación temporal, que también la vamos a ver más adelante. Entonces son decretos también propios de comercio exterior. Pasamos de las fuentes de comercio exterior, del derecho aduanero, a la interpretación de ese derecho aduanero, ¿sí? ¿Por qué? Porque las normas están, pero las normas, como todo, ¿sí? Lo que uno lee se puede interpretar de muchas formas, ¿sí? Y obviamente, si yo me baso en ese reglamento para defender mi postura, lo que voy a hacer es interpretarlo como más me convenga. Por eso existe la interpretación del derecho, ¿sí? Porque también nos tiene que guiar a no realizar eso. Entonces, para la interpretación también tenemos principios de los que tenemos que basarnos para interpretar la ley. Y el primero es la ley posterior, ¿sí? Sobre dos leyes iguales del mismo nivel va a prevalecer la posterior sobre la anterior, la más nueva, ¿sí? Ley superior, en cambio, en caso de conflicto entre normas de diferente nivel, ¿sí? Lo que prevalece es la ley superior, algo que está en la Constitución, un tratado internacional, no va a poder contra un decreto, ¿sí? Después, redundancias. Eh, Cuando se interpreta la norma,
¿sí? Eh, Se deben evitar, ¿sí? Las redundancias. O sea, en el análisis eh, se tiene que lograr que las normas adquieran su propio sentido, ¿sí? No se tiene que ir por las ramas y tampoco obviamente tirarlas al favor de quien las interpreta. Después, ley especial, obviamente, prevalece sobre una genérica. Si tenemos una ley sobre economía en general, pero una de comercio exterior, esa ley va a ser más importante que la de comercio exterior, que la de economía general, perdón. Y las falsas presuposiciones, ¿sí? Eh, es cuando, digamos, que leyendo la norma, ¿sí? O interpretándola, mejor dicho, se tiene errores de apreciación en cuanto a los hechos o al derecho sobre el cual legisla. Es decir, que aplicamos una norma, pero en realidad estamos interpretando mal a qué se debería aplicar. Entonces, la realidad es que esa norma no sería de aplicación. Después, hablamos de el principio de coexistencia. Entre dos normas jurídicas, la que tiene que preferirse es aquella que favorezca, ¿sí? Y no dificulte lo que estamos intentando hacer. O sea, esto no quiere decir que se tenga que interpretar, como dije antes, dar vuelta a la norma para que quede a nuestro favor, sino que entre normas, ¿sí? Entre dos normas o leyes o decretos, lo que sea, tenemos que ver el que ya existe que favorezca, ¿sí? No andar manipulando ninguno para que a nuestro favor no, sino con lo ya existente, ¿sí? Obviamente ahí sí vamos eh, a elegir el que favorezca el caso. Y retroactividad, eh, digamos que es un principio generalmente aceptado de la materia aduanera y se admite la aplicación retroactiva de las normas aduaneras. Y la realidad económica es justamente eso, es que la aplicación de las normas tiene que tener en cuenta la realidad económica, ¿sí? Eh, del caso en sí y de la economía del país en general. Bien, las normas son muy estáticas, entonces por eso hay que tener en cuenta el criterio económico también que se va a tomar al ser relacionada con este, un contexto aduanero, ¿sí? Que todo tiene que ver con la recaudación. Así que bueno, eh, esta fue la clase de hoy, ¿sí? Eh, Justo estamos terminando el Zoom. Así que cualquier duda o consulta, yo les puse por el grupo, pero ya tienen para hacer la primera autoevaluación de la unidad 1. Ahora empezamos la unidad 2 con con esta clase. Así que eh, nada, eso. Cualquier duda de la autoevaluación o de algo me preguntan. Vamos a seguir. Bien. Por el grupo o por los mensajes del foro y nos vamos a encontrar el viernes que viene. Adiós.